Para este trabajo se utilizará el aprendizaje basado en problemas como metodología. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y aptitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. Como primer punto, se les presentó la planeación de la asignatura de investigación y el tema que es la formulación de hipótesis. Se les presentó lo que era el objetivo, que era lograr que el alumno comprenda los conceptos de hipótesis y variables y conozcan cuáles son los tipos de hipótesis y cómo formular una de ellas, al igual que logre definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis. Se les mencionó también lo que es la unidad de estructuración del protocolo de investigación, y en este caso la temática de formulación de hipótesis, los contenidos, que dentro de ellos eran qué son las hipótesis, qué son las variables, de dónde surgen las hipótesis, las características que estas deben de tener, qué tipos de hipótesis se pueden establecer, qué son las hipótesis de investigación, qué son las hipótesis nulas, qué son las hipótesis alternativas, etc. También cuál es la utilidad de las hipótesis, qué es la prueba de hipótesis, qué ocurre cuando no se aportan evidencias a favor de la hipótesis de investigación, y como último que si deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación. El aprendizaje esperado que se estimó es que el alumno logre formular una hipótesis equivalente a su proyecto de investigación, conociendo cada parte y tipo de hipótesis que pueden utilizar para estructurarla. Entre las actividades se plantearon 4 momentos que en ese instante se les presentó, que era la primera, la presentación de los contenidos con la presentación de PowerPoint. En segundo momento, la actividad de una formulación de hipótesis de acuerdo a su proyecto de investigación que estaban realizando ellos. Se les presentó la actividad para que ellos tuvieran el tiempo debido para poder lograr esta formulación de esta hipótesis. Como tercer punto, la presentación de un video para reforzar el conocimiento que tuvimos en cuanto a la presentación de PowerPoint y a la generación de esta hipótesis que ellos realizaron. Y por último, una sección de preguntas o de comentarios que se tuvo. Y como término se recurrió a una evaluación, que esta fue elaborada por un formulario de Google, en la cual ellos reforzaban esta información que se les brindó en algunas preguntas que se van a mostrar al final. Tabasco, la División Académica de Educación y Artes es a la que pertenecemos. El tema es la formulación de hipótesis en investigación, impartido por un servidor, Ángel Jesús Aburto Jiménez. Bueno, comenzamos con esta primera frase de Roberto Hernández Ampire, uno de los muchos autores sobre la investigación y cómo formular este protocolo o este proyecto de investigación. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Recordemos esta parte hasta el último momento de esta presentación. Son el eje del método deductivo cuantitativo. Ya les explicaré el por qué en su momento. Al igual que nos dice que investigar es algo innato, inherente al ser humano, algo que debemos tener desde siempre. O sea, nosotros somos investigadores en todo momento de nuestra vida. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigativo. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. Muy bien. Nos dice que son unas guías de la investigación o estudio.
La hipótesis es aquello que vamos a proponer de manera espontánea que se pueda lograr probar con lo que nosotros vayamos a investigar. Dice, de hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola? Dice la pregunta. Y una hipótesis es, ¿le resulta atractivo a Paola? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. ¿Ok? Es como una propuesta. ¿Ok? Después de que investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis al cortejar a Paola y observar el resultado. ¿Ok? Está muy claro lo que es una hipótesis. Esa vamos a pensar o a proponer, a suponer desde una perspectiva o desde una pregunta, o sea, para resolver una pregunta que nosotros no conocemos el resultado o la respuesta a esa pregunta, solo estamos suponiendo hipotéticamente. ¿Okay? En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. ¿Okay? Nos dice que no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio. Desde aquí, desde este punto, nuestro trabajo tendrá ese punto de si contendrá una hipótesis o no, ya que en la tabla que vemos aquí nos puede decir el alcance, si tenemos 4 tipos de alcances: el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En estos alcances está contenida la parte de si contendrá nuestro proyecto una hipótesis. En el caso del trabajo con alcance exploratorio, dice que no se formula una hipótesis. ¿Por qué? Porque estás explorando, o sea, estás queriendo explayarte, o sea, conocer más allá. O sea, no puedes plantear algo sin conocer, o sea, sin saber qué es, ¿sí? O sea, podemos hacer la pregunta, pero si no conocemos qué es lo que estamos adentrándonos, no podemos hacer una hipótesis. En el descriptivo dice, solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales, que ya lo veremos más adelante. Y en el explicativo se formulan hipótesis causales. ¿Ok? Dice, las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento... Siguiendo con el tema visto y presentado, se presentó por qué las hipótesis son siempre verdaderas. En esa parte se les presentaba que no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, por el caso de que son hipótesis, son supuestos que nosotros llegamos a plantear. Como siguiente punto se les presentó que son las variables. Estos puntos importantes o puntos claves que están dentro de nuestra hipótesis y que juegan un papel importante para generar dicha propuesta en este caso. Como bien también podemos ver, se les presentó de dónde surgen las hipótesis. Nos decía el autor que es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, ya que es aquí donde vamos a ver el problema central que nosotros queremos investigar. Nos decía también que a veces la experiencia y la observación constante ofrecen materia potencial para establecimiento de hipótesis importantes. ¿Okay? La experiencia o lo que nosotros podamos observar del contexto o el medio que estamos investigando, es ahí donde podemos llegar nosotros a lograr entender y poder proponer esta hipótesis. Es lo que se les presentaba a los chicos. También las características que debe tener una hipótesis, que debe referirse a una situación real. Las variables o términos de esta hipótesis deben ser comprensibles. La relación entre variables propuestas por una hipótesis deben ser claras y verosímiles. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Y que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. También mencionábamos 4 tipos de hipótesis
cuatro tipos de hipótesis que se pueden establecer. La hipótesis de investigación, las nulas, las alternativas y las estadísticas. Las de investigación pues son aquellas que coloquialmente usamos para nuestros proyectos, que se derivan en descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos, y las causales, que en este caso las descriptivas pues se utilizan a veces en estudios descriptivos, que es para describir la situación que estamos investigando. Las correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentren vinculadas, sino que también podemos cómo están asociadas y alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. En cuanto a las de diferencia de grupo, pues es como usarlas para hacer una comparación de un grupo con otro. Y en el caso de las causales, son las causas por las cuales nosotros queremos esta hipótesis se está llevando a redactar, se está llegando a redactar. En el caso de las nulas, pues son aquellas que son como una parte negativa, digamos, de las hipótesis, que estas también se constituyen por las variables y que solo sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. En el caso de las alternativas, como bien se presentaba, que son posibilidades alternas a la hipótesis de investigación, son otras alternativas que nosotros podemos llegar a tener aparte de la hipótesis central. En el caso de la hipótesis estadística, pues esta es la que nos ayuda a cuantificar, a hacer tablas, a enfocarse en los números. También, como nos mencionaba, que cuántas hipótesis se deben formular en una investigación. Pues nos decía que cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema así lo demanda. Pero esta cantidad de hipótesis va a depender de la problemática y del trabajo que nosotros queremos llegar a realizar. También, ¿qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es cuando nosotros sabemos si es factible o no lo que queremos llegar a probar o a suponer en parte a la investigación que nosotros queremos realizar. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Pues nos decía que en primer lugar que son guías de una investigación en el enfoque cualitativo. En segundo, tienen una función descriptiva y explicativa. Según sea el caso, cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra. En la tercera es probar teorías. Cuando varias hipótesis en una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida. Y en la cuarta, que consiste en sugerir teorías diversas de diversas hipótesis, no están asociadas a ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se puede formular una teoría o las bases de esta. Bueno, van a tener 15 minutos a partir de ahorita para que con su trabajo de investigación que están realizando, el tema, o si ya tienen su planteamiento, si ya tienen su justificación y objetivos, en base a ello, recuerden que en base a su planteamiento es la hipótesis. En base a ello van a formular una hipótesis y entre todos vamos a verificar que cumpla con las características, si es viable o no, y si podemos utilizarla para llegar a un fin. ¿Ok? Bueno, tienen 15 minutos. Sí, dime, Jessica. Yo tengo una duda. Ajá. En la hipótesis tengo que plantear una causa específica o lo puedo dejar como que al aire, o sea, puede ser abierta. Ok. ¿Cuál es tu tema de investigación? Tengo uno así al aire que puse la importancia de la participación de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Ajá. Por lo tanto, Ajá, ¿tu problema cuál es? O sea, mi, ¿cuál es el planteamiento que detectas tú del problema? mi problema es
que los padres de familia por diferentes motivos no suelen estar en el desarrollo escolar de sus hijos. Ajá. Ok. Ahora, Entonces, ajá, 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 dime. a ver, ¿qué me vas a preguntar? No, no. En el objetivo general puse Ujú, indagar por qué motivos los padres de familia no suelen estar presentes en el ajá. desarrollo escolar de sus hijos. Ujú, En la pregunta yo puse dos porque pues obviamente todavía no está algo concreto. ujú, Puse qué tan importante es la participación de los padres de familia en el desarrollo escolar de sus hijos. ajá. Y había puesto otra, en qué Ujú. diferencia hay entre los padres de familia que sí participan en el desarrollo educativo de sus hijos y los que no. Ok, ok. Tu pieza, digamos, central es la participación que tienen los padres, si no me equivoco. Sí, sí, efectivamente. Lo que Ok, quiero es ajá, saber por qué razón no participan, pero también quisiera saber por qué es importante su participación. ok. Bueno, ok, bueno, me centro primero en la hipótesis. En la hipótesis tú vas a plantear cómo se va a llevar a cabo esta participación, o sea, cómo se puede llevar a cabo. Recuerda que la hipótesis es para suponer algo que se va a comprobar cuando tú hagas esta recolección de datos y analices todo esto, te va a dar un resultado, obviamente te va a dar el resultado y vas a tú poder comprobar si se cumple con lo que tú propusiste en esa hipótesis o no se cumple, ¿ok? Tenemos que tener esa parte eh, que mencionaba el autor, donde nos dice que no podemos divagar, uno. Igual, me dices tú que te quieres centrar o te vas a centrar en el por qué no participan los papás. Recuérdame el tema, es que se me olvidó. La importancia de la participación de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Ok. La importancia de por qué los papás no participan en la educación de los niños. Ok, tu hipótesis podría ser, los padres no, te voy a decir a cómo pienso yo. Los padres no participan en la educación de sus hijos porque digamos que se la viven ocupados en cuanto a sus trabajos, en cuanto a profesión laboral, y les quita el tiempo que pueden dedicar a sus hijos, algo así. O sea, es algo que tú vas a suponer o a proponer, digamos, que el por qué está sucediendo ese problema. Acuérdate que de tu planteamiento sale tu hipótesis, ¿ok? O sea, si tú estás hablando en la hipótesis de que los padres de familia, del problema de que los padres de familia no tienen el interés o no participan en la educación de los niños por esto y esto y esto y esto, desde esa parte donde dices el por qué, de ahí es donde va a salir tu hipótesis, porque tú vas a proponer el cómo se va a poder solucionar, o sea, el cómo vas a poder tú eh, tratar de resolver esa problemática, pues. No sé si me doy a entender. Ok, pero por ejemplo, yo había puesto, Ajá, los padres de familia tienen poca o nula participación en el proceso educativo de sus hijos por diversas causas. ajá. Puede ser Ahora, así al aire ajá. Ahora bien, porque acuérdate, ¿por qué causas? O sea, tengo que no podemos, especificar sí, una tienes que causa en especificar específico. exacto, Ok, porque acuérdate que tus variables. Recuerda que tienes que tener variables para poder, las variables que van a estar dentro de tu problema, pues. No puedes decir nada más las causas, porque las causas son muchas. Y si dices causas, tienes que abarcar demasiadas cosas, ¿ok?
no tienes que maximizar tu trabajo, o sea, tienes que centrarte, tienes que especificar, o sea, el porqué de eso, de lo que estás diciendo, o sea, la causa que origina todo eso. Ok, Sí. gracias. Sí, en mi caso, la investigación que yo tengo es uno sobre la elección de carrera en los estudiantes de último semestre de preparatoria, es decir, cómo escogen la carrera y qué es lo Ok. que cuenta al tomar esa decisión. Una de las hipótesis es que la mayoría de los estudiantes eligen una carrera de alta demanda, como por ejemplo, no sé, medicina, basándose principalmente en motivos económicos. No sé Ujú. si Ok. Pues fíjate que, o sea, sí está muy bien una, tienes variables, porque las variables, pues, es el recurso económico, como mencionas. Y dos, especificas el motivo por el cual, o sea, tú estás proponiendo y estás diciendo, yo supongo que la elección de las carreras de los estudiantes del nivel medio superior es por el recurso económico en este caso. La verdad, está muy bien. ¿Por qué? Porque estás especificando el por qué o estás suponiendo tú el por qué ellos en este caso están eligiendo la carrera. Ok, acuérdate, es la suposición. En un determinado tiempo, cuando tú realices la recolección de datos y tú hagas todo este análisis, que, a ver, es elección de carrera. Puede ser cuantitativo. Bueno, en un debido momento, cuando ya obtengas toda esta información con el trabajo de campo, tú vas a poder comprobar si lo que tú me estás diciendo ahorita, que es basado en el recurso económico que ellos piensan que, por ejemplo, en el área de medicina, ellos, ellos piensan que se va a tener mayor ingreso económico, de acuerdo a lo que ellos te contesten, ya sea en cuestionarios, en entrevistas, en lo que tú vayas a realizar, de acuerdo a eso que ellos te digan, tú vas a tener un sustento que te va a valer si tu hipótesis que tú realizaste tiene veracidad o va a ser una hipótesis nula, que va a decir que no. O sea, lo que tú estás diciendo no se está llevando a cabo o no es debido a lo que ellos eligen una carrera. O sea, la estructura está muy bien. O sea, porque te lo repito, tienes lo que tú supones y tienes las variables que vas a utilizar debidamente a futuro para conocer cuáles son los motivos, en este caso, que los estudiantes de nivel medio superior o de bachiller están utilizando para la elección de su carrera. Está muy bien. Y recuerden solamente, si hacen una o más hipótesis, siempre enfóquense en su planteamiento. O sea, desde su planteamiento, ahí pueden generar las hipótesis que ustedes puedan utilizar para resolver su investigación o dar a la solución de esta investigación. Otra cosa, en el caso de esta hipótesis, pues igual yo lo que tengo, lo que había pensado, no sé Ajá. si sea correcto, es que como en esta hipótesis me basé en las carreras de alta demanda, pues también podría como que derivar otra hipótesis enfocándome en las carreras que tienen baja demanda, como por ejemplo, no sé, las que están un poco al lado artístico, como la música o Así es. igual podría ser una hipótesis Y en esa parecida. parte, si bien recordamos, así es, y ahí si recordamos lo que les presenté, puede ser esa parte de la comparación de grupos, ¿sí? Donde estás comparando los que eligen por parte de digamos, de las de mayor ingreso económico o los que eligen, en este caso, las carreras que pues están a su alcance en cuanto a económicamente pues hablando. O sea, ahí tienes esa parte de una comparación en cuanto a hipótesis. Ok, gracias. Sí, de nada.
Ahora sí, Leonardo, dime. Ya, ya había presentado, ¿no? Mi hipótesis, Ajá, ok. Bueno, pero se me había cortado el internet. estaba yo ahí. Sí, estaba yo ahí. Bueno, me decías que es la deserción escolar, si no me equivoco. Sí, Ok, bueno. La hipótesis que leíste, siento que está muy, no muy general, sino que ¿cómo te podría yo decir? Muy extendida o muy, explicada. Recordemos que una hipótesis es un poco más específica de lo que nosotros queremos. Acuérdense que nosotros estamos proponiendo, en este caso tú si dices, eh, la deserción escolar es por eso y por eso y por esto en los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Bueno, entonces podrías colocar, no sé, los licenciados en Ciencias de la Educación o los estudiantes de la licenciatura en Educación optan por la deserción o por dejar o abandonar sus estudios universitarios por cuestiones económicas, por cuestiones ya sea personales o por cuestiones de cualquier de estas índoles o contextos que ellos les rodean. Acuérdate que decía la presentación, que decía la presentación, que todo lo que rodea al sujeto que vamos a estudiar es una variable, o sea, tenemos que especificar, como se lo decía yo a Jessica, tienes que especificar cuáles son las causas de la deserción. O sea, no podemos abarcar todo porque tenemos muchos aspectos que enfocan a la deserción. ¿Tú qué supones que es lo que causa la deserción? O sea, por ejemplo, si tú dices que la deserción en los licenciados en ciencias de la educación o en los estudiantes de esta carrera es por carácter, perdón, económico, digamos que no tienen el recurso para seguir sus estudios, eso tú lo estás planteando. Cuando, como se lo mencionaba yo a Rigoberto, cuando tú en su momento recolectes información, vas a darte cuenta el por qué y el si se llevó a cabo lo que tú o no. O sea, si fue factible lo que propusiste o si se comprobó que lo que estás diciendo tú en esa hipótesis es verdad o no. ¿Sí me entiendes? sí, claro que sí. Ok. Así, entonces esa parte tendrías que mejorarlo. O sea, solamente especificar el por qué estás proponiendo eso, o sea, el por qué dices tú, o sea, por qué piensas tú que los estudiantes están haciendo deserción o están desertando de la carrera. Ah, ok, Sí, gracias. sí, de nada. Katia, Sí, bueno, mi tema es factores que generan la falta de motivación de los alumnos en el aula virtual del UJAT. Y yo escribí como hipótesis, la falta de motivación que se encuentra dentro del aula virtual se genera debido a factores internos, aquellos que tienen que ver con el ámbito personal, como la inseguridad frente a cámara, responsabilidad y confianza, y externos, aquellos que se relacionan con el entorno, como conexión al Internet, falta de equipo tecnológico e influencia familiar. Eso fue lo que escribí. igual está bien estructurada, o sea, sí estás bien identificando tanto variables como que lo que tú estás proponiendo o suponiendo que es lo que causa la baja motivación frente al aula virtual, ¿ok? Esa parte está bien. Solo hay que especificarnos en si solamente vas a hacer una hipótesis o vas a desencadenar esa parte de que de la hipótesis de investigación va a surgir una hipótesis uno, una hipótesis 2, porque por variables estás abarcando varias, o sea, está bien, pero dentro de esa hipótesis de investigación puedes ir generando más, o sea, por ejemplo, en esta dices tú que las variables, o en este caso las causas, me dices que es el temor o el miedo frente a cámara. ¿Cuál era la otra? Este,
la responsabilidad y la Ajá, confianza. y la confianza, igual. Mira, esta es tu hipótesis de investigación y la hipótesis central de tu investigación. Otra podría ser la baja motivación frente a los profesores, vamos a ponerlo así, que generan en cuanto a los alumnos a participar y etcétera, etcétera, etcétera. Esas podrían ser otras hipótesis que tú podrías proponer y decir, yo pienso y yo propongo y yo digo que esto está surgiendo porque tal vez los profesores no, no motivan al alumno a que participe y encienda su cámara o a que participe en actividades más allá de conocer solamente la temática que se les está dando frente a frente, pues, o sea, a conocer todo lo que es el aula virtual, porque sabemos que pues, el aula virtual no es solamente esto que estamos haciendo nosotros de hacer una videollamada y presentar un tema, es más allá de interacción con los estudiantes. No sé si me doy a entender. Sí. Sí, bueno, pero sí, sí vas bien, o sea, sí, sí tienes una idea de lo que es esta cosa de la hipótesis, pues. O sea, tienes centrado tus variables, tienes centrado tu propuesta de lo que tú estás proponiendo. Muy bien, Ok. Gracias. gracias a ti. Nos platicaste sobre tu tema. Pues solamente lo puse así, los padres de familia tienen nula participación por factores laborales y no tienen el tiempo necesario para hacerse presentes en la educación de sus hijos. Ujú. O sea, me parece perfecto, o sea, Queridos estudiantes y amigos de YouTube, soy José Luis López y en esta nueva videoclase de metodologías de la investigación abordaremos el tema de las hipótesis. Para explicar mejor este tema, lo hemos dividido en dos videos. En este, explicaremos qué son las hipótesis y para qué sirven en nuestra investigación. Y en el siguiente, nos centraremos en los principales tipos de hipótesis. Para desarrollar este tema, hemos tomado como fuentes principales de consulta los libros Metodología de la Investigación, de Hernández, Fernández y Baptista, y el libro Introducción a la Metodología de la Investigación de Marcelo Gómez, así como otras fuentes complementarias que podrás encontrar en la descripción de este video. Dicho esto, empecemos. Partamos explicando qué es una hipótesis. En nuestra vida diaria, constantemente elaboramos hipótesis sobre muchas cosas y luego indagamos si son ciertas o no. Por ejemplo, yo puedo tener un dolor en la espalda y a partir de ese problema plantear la pregunta, ¿qué medicamento me puede curar el dolor en la espalda? De la cual puede surgir una hipótesis de que la pomada de marca X me puede curar el dolor de espalda y luego verificar si esa hipótesis es verdadera y ver el resultado. Es decir, las hipótesis son las guías de una investigación que indican aquello que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Hay que tener claro que las hipótesis no necesariamente deben ser verdaderas, pueden serlo o no, puesto que son explicaciones tentativas que al plantearlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, y no hay nada de malo en eso. De hecho, de eso trata la investigación científica, de comprobar si algo es cierto o de descartar es. En el campo de la investigación científica, las hipótesis no deben plantearse de manera superficial, solo por intuición, sin un análisis previo del conocimiento que ya existe. Es natural que las hipótesis surjan cuando el investigador se haya planteado un problema que desea investigar y haya realizado una revisión teórica sobre el mismo. Dicho esto, ahora veamos para qué nos sirven las hipótesis en nuestras tesis o trabajos de investigación. Las hipótesis, al ser proposiciones tentativas sobre un fenómeno, nos sirven de guía para saber hacia dónde queremos llegar
para descartarlo. En ello precisamente radica su importancia, por lo cual debe existir una relación muy estrecha entre las hipótesis y el planteamiento del problema y la revisión de los aspectos teóricos relacionados con el tema. Como plantea Marcelo Gómez, el procedimiento que deberíamos seguir comienza con una idea inicial sobre lo que queremos investigar, para posteriormente proceder a la revisión de la bibliografía para familiarizarnos con ese tema. Después, trabajar en el planteamiento del problema, definir nuestros conceptos y revisar los antecedentes. De esta forma, empezarán a surgir las hipótesis. Saltarse este procedimiento podría ocasionar que nuestras hipótesis no estén bien planteadas y ello afectaría el rigor científico que debería tener nuestra tesis. Ahora bien, existen distintos tipos de hipótesis dentro de la investigación científica y es importante conocerlos para identificar cuál es el que más nos conviene para nuestras tesis. Y precisamente de ese tema nos encargaremos en el siguiente video. Pues les enviaré el link de la encuesta para que puedan poder contestarla de acuerdo a lo que se expuso el día de hoy. Y con eso vamos a terminar este tema enfocado a la formulación de las hipótesis para nuestros trabajos de investigación. Bueno, les agradezco el día de hoy que me hayan acompañado para este tema. Como les digo, para cerrar, pues las hipótesis son aquellas que nos van a servir en nuestros trabajos de investigación y como en el video lo vimos igual, para y llevar a cabo y darle una solución al problema que nosotros estemos abordando, ¿ok? Y bueno, esto es todo.